¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo cómo ponerle un disco duro secundario a través de un adaptador en la parte de la disquetera. Anulamos la disquetera, le ponemos el adaptador con un disco duro para utilizarlo como disco duro secundario para datos. Ya que tenemos este equipo con un disco SSD para el sistema operativo, lo más recomendable para datos ponerle un disco duro mecánico para datos. Este vídeo tutorial os lo dejo en la descripción del vídeo. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es extraer la disquetera. Y una vez que tenemos la disquetera fuera, lo más importante es que tenemos que saber exactamente el grosor de la disquetera. Esto sí que es importante porque existen dos adaptadores, una de 9 milímetros y otra de 12,7 milímetros. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y esto es tan simple que si cogemos un metro, no tiene que medir 1,2 centímetros, como aquí podéis apreciar, que pasa del centímetro. 1,2 centímetros. Y si cogemos la de 9 milímetros, no llega al centímetro. Y este adaptador 1,2 centímetros, igual que el lector. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que pedir un adaptador de 12,7 milímetros en vez de 9, y aquellos que midiendo con el metro no llegue al centímetro, pues vamos a pedir el de 9 milímetros. Esta disquetera yo tengo ya la tapa quitada para que veáis mejor la manera más correcta de quitar esta tapa. La pondré sobrepuesta para que veáis. En todas las disqueteras tienen un orificio que si metiéndole una aguja salta la disquetera. Que por ejemplo en esta disquetera es este orificio de aquí. Simplemente metemos la aguja y ya lo tenemos fuera. La tapa va enganchada por tres sitios: aquí, aquí y aquí. Por esta pestaña, por estas pestañas hay que tener mucho cuidado porque son muy endebles y se pueden partir. Y esta pestaña de aquí. Entonces, para quitarla, si le damos la vuelta a la disquetera, todo esto con cuidado, este anclaje entra aquí y esta pestaña hace tope una vez que está metida. Por lo tanto, con algo plano le vamos a hacer presión un poco hacia abajo y estirando un poco hasta que salte. La central, una vez que se ha soltado las dos de la esquina, saldrá sola. Y el del otro lado, si le damos la vuelta, tres cuartos lo mismo. Esta pestaña va aquí introducida y hace tope aquí para no salir. Entonces hacemos presión hacia abajo y ya esta pestaña sale. Nunca vamos a tirar de la tapa, porque si tiramos la tapa corremos riesgo de partir las pestañas. Y por eso ya traigo en este vídeo tutorial la tapa desmontada para que entendáis mejor cómo quitarla. Por los extremos y la central sale sola.
La de 9 milímetros no suele venir con ninguna tapa, pero la de 12 viene con una tapa rectangular, pero lógicamente no va a servir con nuestro modelo de portátil, por eso es importante de quitarle al lector la tapa del mismo portátil para que estéticamente se quede completo. Y esta tapa simplemente en este lado de aquí hacemos presión hacia abajo, con cuidado. Ya lo tenemos aquí y sale la tapa. Viene con un atornillador, lo quitamos y el disco duro va sujeto con estos dos tornillos que vienen aquí por este orificio y por este otro. Yo por ejemplo no voy a utilizar el que trae porque yo voy a utilizar el mío propio. Simplemente lo aflojamos sin pasarnos. Ahora hacemos del otro lado. Y ahora simplemente metemos el disco duro. Y una vez que lo tenemos bien introducido, apretamos ambos tornillos. Y esto es para que el disco duro se quede sujeto. Ya lo tenemos sujeto y ahora simplemente ponemos la tapa. Y ahora por último, quitar el anclaje para sujetarlo al equipo. Esto tenemos que hacerlo lo último, porque si lo quitamos lo primero, después corremos el riesgo de no acordarnos y lo tenemos que poner igual para conectarlo al equipo. Por lo tanto, aflojamos los dos tornillos. Y se lo ponemos al adaptador. Pues nada gente, pues ya tenemos el adaptador preparado con el disco duro secundario y ahora simplemente ponérselo al equipo. Como habéis visto, es bastante sencillo de quitarle la tapa, el anclaje ponerla en la misma posición y apretar estos dos tornillos al disco duro. Y en los modelos de 9 milímetros 3/4 lo mismo, se aprieta al disco duro por aquí y por aquí. Y como os comento, tanto este adaptador de 9 milímetros y de 12 milímetros os lo dejaré en la descripción del vídeo.
Pues ya por último, simplemente cogemos, le ponemos la disquetera y listo. Y el motivo de utilizar la tapa de la disquetera es por este motivo, para que estéticamente quede el portátil como si tuviera una disquetera. Este botón no funcionaría lógicamente, pero ya estéticamente queda perfecto. Y ya por último, comprobar que funciona el adaptador. Un disco SSD para el sistema operativo y el disco secundario para guardar nuestros datos en un disco mecánico. Y la importancia de que para un sistema operativo sea un disco SSD SATA 3 y para datos mecánicos, como os comento, os lo dejo en la descripción del vídeo. Pues nada, gente, sin otra cosa más que decir, como siempre, me despido y hasta la próxima. Un gran saludo. Just like the street lights lit this town.